iWhatever, el podcast. Pues sí, esto es iWhatever. Bienvenidos al 14º episodio de este podcast. Yo soy Alfredo y hoy vamos a comparar los distintos modelos de iPad que han salido últimamente al mercado por parte de Apple. El iPad de 9ª generación, el iPad mini de 6ª generación, y lo vamos a comparar con el iPad de 8ª generación del año pasado. Y vamos a empezar haciendo una especie de resumen comparando estos tres modelos de iPad a ver cuáles son las diferencias. Vamos a empezar con la pantalla. El tamaño de pantalla sigue siendo el mismo en el iPad de 8ª generación y en el iPad de 9ª generación, y pasa a ser de 8,3 pulgadas en el iPad mini de 6ª generación, también con True Tone, característica esta última que ahora está presente tanto en el iPad de 9ª generación como en el iPad mini de 6ª generación. En cuanto al chip, vemos que el iPad de 9ª generación monta el A13 y el iPad mini monta el A15, o lo que es lo mismo, el mismo chip que montan los iPhone 13. En cuanto a la cámara trasera, tanto el iPad de 8ª generación como el iPad de 9ª generación montan un sensor de 8 megapíxeles. El iPad mini 6, por su parte, monta esta vez un sensor de 12 megapíxeles. Y en cuanto a la cámara delantera, aquí es donde realmente vamos a notar una diferencia muy impresionante, y es que venimos de tener una cámara FaceTime de 1,2 megapíxeles en el iPad de 8ª generación para pasar a 12 megapíxeles, tanto en el iPad de 9ª generación como en el iPad mini de 6ª generación, del tipo ultra wide. Ya sabéis, este tipo de cámara que cuando estás haciendo una llamada FaceTime, el campo de visión que tienes es mucho más amplio que en una cámara frontal normal. En cuanto a las conexiones, vemos que tanto el iPad de 8ª generación como el iPad de 9ª generación conservan ese conector Lightning súper ultra conservador, que no sabemos muy bien Apple por qué aún lo monta en sus dispositivos, pero bien, estamos convencidos de que debe haber una buena razón. A este respecto, cabe decir que el iPad mini por fin presenta una conexión USB-C, que además de poderlo cargar por ahí, pues lógicamente también vamos a poder transferir archivos de gran tamaño a muchísima mayor velocidad que con el puerto Lightning. Bueno, y si hablamos de conectividad, el iPad de 9ª generación tiene la capacidad de conectarse a redes 4G, si elegimos la versión Wi-Fi más celular, y la versión del iPad mini de 6ª generación tiene la capacidad de conectarse a redes 5G. Ya sabéis que Apple introdujo el año pasado con el iPhone 12 la conectividad 5G, y este año, lógicamente, pues la ha mejorado con ese nuevo chip de Qualcomm X60, el cual le dota de una eficiencia energética mucho mayor a la del año pasado, y también nos da la opción de conectar con más bandas en este modo 5G. El iPad de 9ª generación es compatible con el Apple Pencil de primera generación, como así lo era el iPad del año pasado. Y ahora la novedad es que el iPad mini de 6ª generación ahora también es compatible con el Apple Pencil de 2ª generación, lo cual nos parece muy acertado y muy enriquecedor. En cuanto a los teclados, tanto el iPad de 8ª generación como el iPad de 9ª generación, el nuevo de este año, son compatibles con los Smart Keyboard. Y aquí hay algo que no nos cuadra, porque vemos que, por ejemplo, el iPad mini, en este caso, no es compatible, el iPad mini nuevo no es compatible con estos teclados, y solo es compatible con aquellos teclados vía Bluetooth que podemos conseguir en cualquier tienda de tecnología. Bueno, y si hurgamos un poquito más allá en el tema de la pantalla, vemos que el iPad de 9ª generación presenta exactamente la misma pantalla, el mismo panel que el iPad del año pasado. Eso sí, el iPad de 9ª generación incluye la capacidad de True Tone. Es cuando nos vamos al modelo del iPad mini de 6ª generación cuando vemos realmente cambios significativos en la calidad de pantalla de este dispositivo. Este nuevo iPad mini cuenta con una pantalla que tiene una resolución de 2266 píxeles por 1488 de resolución. Todo eso a 326 píxeles por pulgada de densidad, lo cual le posibilita una calidad de pantalla muy reseñable. Por supuesto, es una pantalla laminada, es una pantalla antirreflectante,
Por supuesto, también tiene la capacidad de True Tone y también tiene una capacidad nueva, vemos aquí, que se titula White Color Display, y es que parece ser que las tonalidades de color en esta pantalla se van a ver de manera espectacular. En cuanto a la autonomía de batería, vemos que en los tres modelos, tanto el iPad de novena generación, su predecesor, y el iPad mini de sexta generación, vemos que utilizando Wi-Fi, estos tres dispositivos no van más allá de las 10 horas, y cuando utilizan en alguno de los modelos de conectividad celular esta conexión, pues esta no va más allá de las 9 horas tampoco. Bueno, en cuanto a la cámara trasera y la grabación de vídeo, entre el iPad 8 y el iPad 9 no hay ninguna diferencia, se mantienen las mismas características del año pasado en el iPad de novena generación, pero como os hemos comentado antes en el resumen, parece ser que en el iPad mini de sexta generación hay unos cambios importantes que cabe reseñar y cabe darle la importancia que se merecen. Comenzábamos con ese sensor de 12 megapíxeles, también hay ahora un flash True Tone en el iPad mini de sexta generación y la capacidad del Smart HDR3 para fotografías. También este iPad mini revitaminado y revitalizado es capaz de grabar vídeo en 4K a 24, 25, 30 y hasta 60 cuadros por segundo. Y también puede grabar Full HD a 25, 30 y 60 cuadros por segundo. También tiene el HDR para vídeo hasta 30 cuadros por segundo. Y los vídeos en cámara lenta a 1080p se pueden hacer tanto a 120 cuadros por segundo como a 240 cuadros por segundo. En cuanto a la cámara frontal, ya hemos especificado que pasamos de una cámara de 1,2 megapíxeles frontal en el iPad de octava generación a una cámara frontal con un sensor de 12 megapíxeles tanto en el iPad de novena generación como en el iPad mini de sexta generación, lo cual lo hace francamente interesante. Tanto el iPad de novena generación como el iPad mini de sexta generación tienen en esa cámara frontal un zoom de 2x y tienen esa capacidad que Apple tiene ahora en algunos de sus dispositivos y sus cámaras frontales cuando hacemos una llamada de vídeo vía FaceTime. Ya sabéis que esta capacidad se llama Center Stage y lo que hace esa cámara frontal es seguir un poquito al objetivo, a la persona que está grabando, y tiene, digamos, un pequeño radio de acción ampliado para que bueno, siempre la persona salga en el centro de la pantalla de la mejor manera posible. Con esta cámara frontal, tanto en el iPad de novena generación como en el iPad mini de sexta generación, vamos a poder grabar vídeo en rango dinámico extendido hasta 30 cuadros por segundo, y también vamos a poder grabar vídeo en 1080p a 25, 30 y 60 cuadros por segundo. Aquí, por ejemplo, si vemos que el iPad mini de sexta generación pues no puede grabar vídeo con la cámara frontal con una calidad 4K hasta, por ejemplo, 60 cuadros por segundo, que sí puede hacer el iPhone 13. Y bueno, tanto el iPad de novena generación de este año como el iPad del año pasado tienen dos altavoces para la reproducción de audio. Y esto es un poquito diferente con el iPad mini, ya que tiene dos altavoces, pero también en modo horizontal. En cuanto a capacidades biométricas para poder desbloquear nuestro dispositivo, tanto el iPad de novena generación como el iPad mini de sexta generación van a utilizar Touch ID, con la diferencia de que el iPad de novena generación lo va a tener en el botón Home, y el iPad mini de sexta generación lo va a tener incluido en el botón de puesta en marcha y parada del dispositivo. En cuanto a la capacidad de conectividad Wi-Fi, tanto el iPad de novena generación como el iPad de octava generación del año pasado tienen las mismas características, salvo en el modelo del iPad mini de sexta generación, que por fin vemos que Apple aquí introduce el Wi-Fi tipo 6. En conectividad Bluetooth, el iPad de novena generación, al igual que su predecesor, mantiene ese Bluetooth 4.2 y el iPad mini de sexta generación ya por fin incluiría un Bluetooth 5.0. Bueno, y hasta aquí todas las novedades en el universo
iPad. Y bueno, si quieres saber más cosas sobre Apple, las últimas noticias, etcétera, etcétera, en la descripción de nuestro podcast tienes un link en el cual podrás tener acceso a nuestras redes sociales, distintas maneras de escucharnos a través de las distintas plataformas de podcast, etcétera, etcétera. Yo soy Alfredo, te lo agradezco, muchas gracias por habernos escuchado y hasta el próximo episodio.